Muy buenos días, mis hermanos. ¿Cómo están ustedes? Yo me encuentro bendecido, gracias a Dios. Espero que ustedes también se encuentren bendecidos. Mi oración siempre es que ustedes sean bendecidos, que sus familias sean bendecidas, que sus trabajos, sus negocios y todo lo que ustedes tienen sea bendecido. Y mi otra oración es que ustedes aprendan todas las riquezas que están escondidas en la palabra de Dios. Muchas riquezas en la palabra de Dios. Y el día de hoy vamos a estar descubriendo las riquezas que hay en una sola palabra, en la palabra de Dios. ¿Les parece bien si comenzamos? Amén. Este segmento se titula Estudiando palabras griegas del Nuevo Testamento. Y vamos a estar en Colosenses 1:3. Vamos a estar estudiando una palabra muy interesante que se pronuncia de la siguiente manera: Eucharistumen. Eucharistumen. Es una palabra muy interesante. Fue escrita por el apóstol Pablo. La carta a los colosenses fue escrita por el apóstol Pablo, como sé que todos ustedes saben. Y es una palabra que encierra misterios, encierra un tesoro o muchos tesoros muy interesantes. Y el día de hoy vamos a estar descubriendo estos tesoros. Vamos a comenzar. Vamos a estar en Colosenses 1:3. Voy a estar leyendo en español de la Reina Valera 60. Y lee de la siguiente manera: siempre orando por vosotros, damos gracias. Quiero que miren algo. En español son dos palabras, damos gracias, pero en griego es solo una palabra y la palabra es eucharistumen. Damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero ahora mostrarles algo muy interesante que sé que va a ser de bendición para ustedes. Quiero mostrarles cómo se escribe en griego, pero quiero advertirles, en griego se escribe diferente que en español. Vamos a ver. Primero, siempre es la palabra pantote. Orando es la palabra proseuchomenoi. Por es la palabra peri. Vosotros es la palabra himon. Eucharistumen, que es esta palabra que tenemos aquí, damos gracias. Quiero que noten que damos gracias está en medio de la oración en español, pero damos gracias o Eucharistumen está al principio de la oración en griego. To, a, teo, Dios, patri, padre, tú, del, nuestro, hemon, curiu, Señor, Jesu, Christos, Jesucristo. Fíjense cómo está escrita en español y fíjense cómo fui poniendo cada una de estas palabras. Si ustedes notaron, esta frase que está al último en griego es la frase con la que comienza la oración en español. Luego se brinca a la siguiente parte, que es esta, que es esta en español.
Pero como pueden ver, en griego y en español se escribe diferente. Y en griego esto es οχαριστούμεν το Θεό Patri tu Kuriu Emon Iesu Christu Pantote Peri Himon Proseuchomenoi. Y está un poco diferente. Damos gracias a Dios Padre del Señor nuestro Jesucristo. Siempre por ustedes orando. Y pueden ver cómo en griego es diferente, cómo la oración está compuesta al español. Ahora, Eucharistumen, Eucharistumen. Quiero enfocarme en esta parte, de aquí, la que está marcada con amarillo. ¿Por qué? Porque esta palabra, Eucharistumen, es un verbo en voz activa. Y a los verbos, siempre la última, con lo que termina el verbo, es lo que compone toda, todo el verbo. Es lo que nos dice lo que ese verbo es, si es plural, si es activo, si es primera persona, si es indicativo, si es acusativo, si está en tiempo presente, nos dice todo. Entonces vamos a estudiar este verbo. Verbo en voz activa. ¿Qué quiere decir esto? Un verbo en voz activa. El sujeto ejecuta la acción del verbo. Quiere decir que Pablo y Timoteo, en Colosenses 1:1 podemos leer que es Pablo y Timoteo los que están hablando y los que están ahí presentes. Y este verbo se refiere a ellos. Ellos están ejecutando la acción de dar gracias a Dios. Está en modo indicativo. ¿Qué quiere decir esto? Modo indicativo quiere decir que refleja una acción y refleja una actitud objetiva. Es una acción y actitud real por parte de la persona o personas. Bueno, yo estaba estudiando griego con el profesor Calleja, en el Seminario Bíblico Río Grande. Él siempre nos decía que cuando un verbo estaba en modo indicativo, lo que se leía, eso es. Eso es. Entonces, el modo indicativo nos dice algo que es objetivo, una verdad. Tiempo presente. Quiere decir que la acción está ocurriendo en este mismo momento y sigue ocurriendo. Y primera persona plural. Esto quiere decir que se refiere a nosotros. En este caso, nosotros son Pablo y Timoteo. Entonces, el verbo se traduce, nosotros damos gracias. ¿Quiénes nosotros? Pablo y Timoteo. Si ustedes van en sus Biblias y leen Colosenses 1:1, ahí se van a dar cuenta que Pablo y Timoteo son los que están presentes. Son los que están, Pablo, Timoteo está con Pablo. Entonces, cuando Pablo está escribiendo, ahí está Timoteo. Y y ellos dos están dando gracias. Están dando gracias a Dios y siguen dando gracias a Dios por lo que está pasando. Y mientras vayamos estudiando, vamos a ver, vamos a ir descubriendo las riquezas de este verbo.
Ahora, Eucharistumen viene, o la raíz de Eucharistumen es Eucaristeo. O otra manera de decir esto es la forma lexical de Eucharistumen es Eucaristeo. Así es como se va a encontrar esta palabra en, una, en un léxico. Y esta palabra Eucaristeo se traduce como agradecido o gracias. Eucaristeo quiere decir agradecido o dar gracias. Aquí me quiero enfocar en, en esta palabra Eucharistumen, pero me quiero enfocar en estas dos letras principales que forman la palabra eu. Ahora, eu es un prefijo. ¿Qué es un prefijo? Una partícula que consiste de una o más letras que se agregan al comienzo de una palabra para formar una nueva palabra. Entonces, al agregar eu a haristumen, forma una nueva palabra. La palabra eu encierra en su significado la idea de transformación, de un cambio que conduce a la felicidad. Entonces, siempre que ustedes miren esta palabrita eu enfrente de otra palabra, usualmente enfrente de un verbo, siempre va a significar algo que me transforma, algo que produce transformación. Es un cambio que conduce a la felicidad. Y eurisco o eurisco, como lo pueden ver ahí, eu también forma parte del verbo eurisco. Y eurisco quiere decir, en español, se traduce como encontrar. Cuando yo encuentro algo, en griego la palabra es eurisco. Y otra palabrita también que tiene esto al principio, es eureka. Eureka. Y esta palabra, eureka, es muy conocida porque fue creada por el matemático griego Arquímedes, un matemático muy, muy importante uh, que para la cultura griega. Fue un hombre muy inteligente, muy sabio, y esta palabra eureka fue creada por él. Y mientras este hombre, Arquímedes, estaba tratando de resolver un problema, cuando él encontró la solución al problema, él exclamó, Eureka. Y la palabra Eureka quiere decir encontrar una respuesta que lo complacería. Cuando él encontró la respuesta que él buscaba, gritó Eureka, que significa he encontrado algo que me llena de alegría y satisfacción. Entonces la palabra eureka quiere decir algo que me llena de alegría y satisfacción. Entonces aquí estamos estudiando
este prefijo eu. Siempre que este prefijo eu está enfrente de una palabra, siempre quiere decir algo que me transforma, que me trae satisfacción, que me trae alegría. Por esta razón, todas las palabras que llevan el prefijo eu enfrente tienen la connotación de una transformación que conduce a la felicidad. Entonces, aquí esta palabra eucharistumen tiene el prefijo eu. Entonces quiere decir que es algo que trae felicidad, trae alegría, que es algo que cuando el apóstol Pablo escribió esto en Colosenses 1:3, él estaba diciendo, me trae alegría lo que los colosenses están haciendo, me trae satisfacción, me trae alegría, estoy contento. El apóstol Pablo estaba contento y Timoteo también por lo que estaba pasando en la iglesia de Colosas. Ahora, vamos a estudiar la siguiente parte, Haris Tumen. Haris Tumen tiene esta palabrita, Haris, aquí, Haris. Así se escribe en griego, Haris. La palabra Haris es un sustantivo. Ahora ustedes se preguntarán, ¿qué es un sustantivo? El sustantivo es algo que nos habla de una persona, una cosa, una idea o un sentimiento. Y Haris significa gracia, es algo, es una cosa. Entonces, significa gracia, Haris. Gracia es el regalo que Dios da a través de su Hijo. Es vivir la vida de Dios en Jesucristo. So, Haris o gracia es un regalo de Dios. Entonces, como vamos viendo, eu es algo que me trae felicidad y alegría. Haris es un regalo de Dios. Es algo que me trae, es la gracia de Dios para vivir la vida de Dios. Es algo que Dios me da para poder vivir mi vida cristiana. Es un poder, es algo que Dios me provee. Ahora, Eucaristeo, vamos a volver aquí, Eucaristeo, como pudieron ver, Eucaristeo es la forma lexical de Eucharistumen. Eucaristeo, su significado originó la forma litúrgica de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva. Y, y ustedes se preguntarán, ¿qué es liturgia? Liturgia es la forma en que la iglesia primitiva se reunía para adorar a Dios. La liturgia es la razón por que nosotros vamos a la iglesia, nos reunimos y adoramos a Dios. Esa es nuestra liturgia. Y cada iglesia en todo el mundo es diferente. Tienen diferente manera de adorar a Dios. Hay iglesias, su liturgia es de muchos cantos. Y hay iglesias que solo cantan un canto, dos cantos. Hay iglesias que donde hay tamborines y donde hay música y hay diferentes tipos de músicas en las iglesias. Y hay danza en unas iglesias y en otras no. Y en unas iglesias hay la oportunidad para que los hermanos den su testimonio de algo que Dios hizo por ellos, una oración, la predicación.
Todo esto que hacemos cuando nos reunimos en la iglesia es la liturgia, es la manera en que nuestra iglesia adora a Dios. Y la iglesia primitiva tenía una liturgia y, y, y ellos adoraban a Dios de una manera también. Tenían su propia manera de adorar a Dios. Eucaristía son los sacramentos de la iglesia cristiana que consisten en consagrar el pan y el vino, memorial de la muerte y resurrección de Jesús. Esa es la Eucaristía. La palabra Eucaristía se usa en los evangelios donde se narran los relatos sobre la última cena de Jesús con sus discípulos antes de ir ante el tribunal y ser sacrificado. Entonces, la Eucaristía es una palabra griega que se usa en los evangelios sinópticos y en el Evangelio de Juan también. Y cuando se usa esa palabra Eucaristía, es el partimiento del pan. Es cuando estaban en la última cena y todo ese partimiento del pan, tomar el vino, toda esa celebración es lo que es la Eucaristía. Este acto se volvió una tradición en la iglesia primitiva y posteriormente en el cristianismo, y es el centro de la celebración y adoración a Dios por medio de su Hijo Jesucristo. La comida que compartían todos juntos significaba transformar la desgracia en gracia, pasar de la muerte a la vida, del dolor a la alegría. Entonces, la Eucaristía, cuando la iglesia primitiva practicaba la Eucaristía, el partimiento del pan y el vino, ellos estaban celebrando de la desgracia a gracia, de lo que pasó al Señor Jesucristo, de una tragedia que resultó en algo bueno, de la muerte de Cristo que resultó en Él resucitar y ascender al cielo. Y ahora Él está intercediendo por nosotros, Cristo, ante Dios, ante su Padre. Pasar de la muerte a la vida es lo que quiere decir esto, la Eucaristía. Pasar de la muerte a la vida, del dolor a la alegría, donde ellos estaban, los discípulos estaban llorando, se sentían mal por lo que le había pasado al Señor Cristo. Pero luego cuando resucitó, se volvió alegría y gozo para ellos. Y es una gratitud que me compromete. Eucaristeo significa una gratitud que me compromete en renovar y transformar mi existencia y que produce la felicidad, reflejando en la práctica por la gracia. Eucaristeo no solo fue lo que inauguró la liturgia de la iglesia primitiva, no solo fue la Eucaristía, que es el partimiento del pan y el vino, sino que Eucaristeo también es gratitud hacia Dios que me compromete a renovar y transformar mi existencia. Por medio de lo que Cristo hizo por mí, ahora yo me comprometo con Dios a cambiar, a ser mejor, a renovarme, a
cambiar, a ser mejor, a renovarme, renovar mi existencia, ser una mejor persona, ser un mejor cristiano, a seguir a Cristo más y más y más, tener una relación más cercana con Cristo, tener una relación con Dios por medio de Cristo más cercana, más personal. Entonces, Eucaristeo también es un compromiso, nos habla de un compromiso. Y ahora volvemos a esto, Eucharistumen. Ahora, ya que estudiamos todo esto, que estudiamos sobre la palabra eureka, que el prefijo eu quiere decir algo que me transforma en alegría, algo que me trae felicidad, alegría a mi vida, y Haris es la gracia de Dios a través de su Hijo Jesucristo para poder vivir la vida cristiana, la liturgia de la iglesia primitiva, la Eucaristía, que es el partimiento del pan y el vino, uh, Eucaristeo, que es un compromiso que me compromete a cambiar, a ser mejor, a renovarme. Ya que estudiamos todo esto, ahora vamos a llegar al meollo del asunto, a lo que el apóstol Pablo quiso decir cuando él escribió en Colosenses 1:3, Eucharistumen, damos gracias. Nosotros damos gracias. Nosotros es él y Timoteo, su hijo Timoteo, su hijo espiritual Timoteo. ¿Qué es lo que quiso decir el apóstol Pablo? Vamos a ver. La palabra Eucharistumen es un verbo, ya lo estudiamos, que denota una acción por parte de las personas. Entonces, es un verbo que denota una acción por parte de Pablo y Timoteo. Y basado en la voz, modo, tiempo y persona, significa que el apóstol Pablo y Timoteo, en Colosenses 1:1, ahí vemos que es Pablo y Timoteo, en todo momento están dando gracias a Dios por la fe y el amor de los colosenses unos por otros. Cuando el apóstol Pablo escribe Eucharistumen en Colosenses 1:3, él está diciendo, esto me llena de gozo, nos llena de gozo, nos llena de alegría, mía Timoteo, nos llena de felicidad. Y esta felicidad que sentimos, este gozo que sentimos dentro de nosotros, nos causa a dar gracias a Dios por la fe de ustedes, colosenses. Pero no solo eso, sino que también por su amor los unos por los otros. Estamos felices, estamos orgullosos, estamos contentos, alegres por el amor que tienen los unos por los otros. Y Él les trae, y esto les trae alegría y felicidad en su corazón. Y esta alegría y felicidad que les trae en su corazón les causa dar gracias a Dios. Ellos solo pueden dar gracias al Altísimo por lo que está pasando en la iglesia de Colosas. Ellos recibieron el reporte de la iglesia de Colosas y cuando Pablo escucha lo que está pasando en la iglesia de Colosas, él se llena de alegría y felicidad en su corazón y el efecto que esto causa en su corazón es gracias Señor, gracias Padre. Y constantemente el apóstol Pablo y Timoteo estaban dando gracias a Dios por la fe y el amor de los colosenses. Pablo y Timoteo también los animan a que sigan constantes en la renovación y compromiso hacia Dios a través de la gracia de Jesucristo. Sabemos que Eucaristo es un compromiso a renovar,
a renovar nuestra vida para Dios a través de la gracia, Haris, de Jesucristo. Entonces, mis hermanos, la palabra Eucharistumen, cuando Pablo le escribe en Colosenses 1:3, quiere decir algo que me llena de gozo, de felicidad, algo que me trae contentamiento, algo que me llena de alegría, de gozo. Y este gozo y esta felicidad que llenan el corazón de Pablo hacen que dé una alabanza a Dios y que dé gracias a Dios. ¿Y acaso no esto pasa nosotros también? Cuando tenemos un hijo en la fe y vemos que ese hijo en la fe está creciendo en amor, está creciendo en fe, ¿acaso no le damos gracias a Dios? Gracias, Señor. O cuando un hermano en la fe, un hermano en nuestra iglesia local, se levanta y da un testimonio y dice, hermanos, estaba enfermo, tenía cáncer, pero fue al doctor y estoy completamente sano por la gracia de Dios. ¿Y acaso no nosotros nos llenamos de alegría, de felicidad en nuestro corazón y también empezamos a dar gracias a Dios por lo que está pasando en la vida de este hermano? Así también el apóstol Pablo se sentía. Él sentía lo mismo. Él sentía lo mismo de esta iglesia, que ellos estaban viviendo por fe y por amor, y esto le trae alegría a él. Qué hermoso, qué hermosa palabra, qué delicias tiene esta palabra, qué tesoros tiene esta palabra escondida. Una sola palabrita en una epístola, en el versículo 3, las profundidades que trae esta palabra. Wow. Mis hermanos, espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Para mí ha sido de gran bendición. Mis hermanos, Dios les bendiga. Sigan adelante, sigan viviendo por fe, sigan viviendo en amor, sigan amándose los unos a los otros. Dios les bendiga.